que da más miedo a que Shinji Mikami te toque el culo en un ascensor. Hola, videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y bienvenidos a un nuevo checkpoint de actualidad, un nuevo L3 Rosita, donde os vamos a contar las últimas noticias de la industria del videojuego y también vamos a hablar de los últimos lanzamientos. Y es que, ¿qué lanzamientos? Porque en este programa vamos a repasar juegazos, como parece que es el que ha salido Resident Evil 4, nos lo va a contar Gonzalo. Pero no solo de Resident Evil vive el hombre, vamos a hablar también de otros títulos como Beholgar de la mano de Abel o yo mismo, que me he sumergido en el mundo de Diablo 4 para contaros hasta el último detalle de esa beta abierta que pudimos disfrutar. Y aparte de esto, tendremos nuestra ronda rápida, comentaremos algunas noticias destacadas de la semana como ese gameplay de Zelda. Y chicos, no me quiero entretener mucho más porque aquí hay mucha tela que cortar, así que sin más dilación, vamos a pasar a saludar a nuestro amigo Abel Morán. Abel, el incombustible, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Pablo? Pues muy bien, con ganitas de charlar un poquito con vosotros. ¿Estás emocionado por todos estos titulazos que se nos están empezando a venir ya en estas alturas del año? Teníamos un marzo potente, ¿eh? Me da miedo porque hay más títulos que tiempo. Y no puede ser eso. Eso es, y para hablar de tiempo, nada mejor que nuestro hombre del tiempo, o más bien hombre sin tiempo, Gonzalo Díaz. Gonzalo, tío, para tener esa agenda tan apretada, te agradezco un montón que hayas sacado un huequecillo para pasarte por aquí a grabar. Nada, chicos, estoy encantado de estar aquí otra noche más en nuestro rinconcito para hablar de las cosas a las que tenemos miedo. Y qué da más miedo que una región de España sin tren. Y nada, yo también estoy por aquí, Pablo Sánchez de Rojas, encantado de conducir, de locutar un programa más de La Regla del 3 en el que damos paso a esa ronda rápida habitual, ya sabéis, en la que los que seáis hombres sin tiempo como Gonzalo podéis escuchar para enteraros de todas las novedades de la semana y después, bueno, pues ya cada uno verá si quiere seguir escuchando o no el programa. Nosotros esperamos que sí, pero si realmente sois hombres sin tiempo y no os podéis poner un podcast de fondo, pues esto os va a venir de perlas. Así que directamente, Abel, vamos a pasar a escuchar esa ronda rápida de titulares para gente muy ocupada. Bien, pues vamos con las noticias de la semana. Ubisoft encuentra vicepresidenta y es la antigua editora de diseño de Gears of War. Japón da el visto bueno a la compra de Activision Blizzard. La primera expansión de Saints Row llegará en mayo. Final Fantasy XIV Stormblood se puede descargar gratis en PS5, PS4 y PC. Warhammer 40.000 Gladius también estará gratis en la Epic. Far Cry 5 ya suma más de 30 millones de jugadores tras 5 años, y esto parece la regla del 5 porque también 5 coches serán añadidos a Gran Turismo 7. Wild Hearts recibirá una actualización de contenido con nuevos Bakemonos, o sea, monstruos. Según el código de Resident Evil 4 Remake, podría tener un DLC. 10 mins de gameplay dan para mucho, sobre todo si es de Zelda Tears of the Kingdom. Ahora hablaremos de ello. Ninja Theory muestra unas animaciones faciales brutales con Senua's Saga Hellblade 2. El juego de Gollum se publicará en mayo tras retrasarlo un par de veces. Sega ha confirmado oficialmente Sonic Origin Plus. Benba, el juego de cocina india, estará en Game Pass día 1. Hemos podido ver 8 minutos del futuro competidor de EA Sports, UFL. Esta semana ha terminado la promoción de Game Pass a €1. Respawn Entertainment abre su tercer estudio de desarrollo. Filtrados nuevos detalles de un nuevo juego de carreras de Lego. Qué guapo estaba el de 64. Trabajadores de Ubisoft París denuncian crunch, abusos e intimidación. Creo que ya está Microsoft queriendo comprarla. Nah, esto es coña. El evento El Tardeo Madrid propone un nuevo punto de encuentro para la industria. Blizzard advierte
de tiempos de cola sin precedentes tras la beta abierta de Diablo 4. Y hablando de colas sin precedentes, mi nabo será jugable para todos el día 28 de abril. Y hasta aquí las noticias más importantes de la semana, o por lo menos las que a mí más me han apetecido. Bueno, Abel, pues muchísimas... Bueno, Abel, tío, muchísimas gracias por esa ronda rápida de titulares. Y ahora, chicos, yo creo que podemos pasar de lleno a lo que nos importa, a la actualidad, a las noticias. Y para empezar por todo lo alto, lo vamos a hacer con nuestra nueva sección, La Clave. Y bueno, chicos, yo directamente quiero empezar lo que hablábamos antes, quiero empezar a pasar un poquito de miedo, y es que el bueno de Gonzalo ha estado los últimos días, dale que te pego, a ese remake de Resident Evil 4, y no sé si te lo habrás pasado ya, no creo, porque es larguito, pero unas cuantas horas sí que le has dado como para poder traernos aquí tu análisis particular. Pues sí, chicos, le he estado dando como sordo a timbre, como a cajón que no cierra, como padre maltratador a hijo no deseado. ¿Pero tú qué has estado haciendo? ¿Has estado jugando seguro? Así le he estado dando a Resident Evil 4 Remake. Pues estoy muy contento de este remake. Yo, al contrario que vosotros, me mantuve en total oscuridad, no jugué a la demo ni quería tener mucho contenido por adelantado. Y qué decir que también hice esto porque, al contrario que me pasó con Resident Evil 2 Remake, ¿no? El remake del 2, no estaba tan seguro, no ya de que no fuera necesario, sino de que el resultado fuera mejorable. Y he de decir que con alrededor de unas 9 horas jugadas, pero que bueno, 9 horas es la mitad del juego. Realmente el juego, como bien sabe Abel, uno de sus retos y con los que también te premiaba en GameCube era con pasártelo por debajo de 8 horas. Y ahora básicamente es un trofeo el que vayas a piñón libre. El juego realmente ha implementado un montón de novedades que le hace tener una segunda vida para un juego que no es tan antiguo, ¿no? Para Resident Evil 4, que realmente no es tan lejano en el tiempo. Hace que este planteamiento de que salga un remake no solo se quede con ese salto a la nueva generación, ¿no? Porque, como voy a comentar, pues ha habido otras plataformas en las que da un poco peor rendimiento. Pero no solo es ese salto a la siguiente plataforma, a la siguiente generación, con el salto a PlayStation 5, sino el hecho de que el juego tiene muchas novedades, ha sabido alargar en zonas que es interesante alargar, que es interesante dar un poquito más de ambientación, de perspectiva, quizá lo que el motor gráfico de las consolas de 128 bits no se podían permitir, ¿no? Y genera unos entornos que le da un matiz a Resident Evil 4 bastante importante, y esto lo explico. Resident Evil 4, posiblemente para todos los fans de Resident Evil, fuera el culmen de el One Army Man. ¿Con esto qué me refiero? Que mientras que si hiciéramos un Inmortales ahora mismo, y esto lo adelanto, pero un adelanto para los que escuchan los programas en general, si en algún momento hago un Inmortales de esto, o si alguno lo hace, que sepan que, obviamente, para mí el primero siempre va a ser Resident Evil 2. Pero inmediatamente después iría Resident Evil 4. ¿Y por qué no es el primero? Porque quizás Resident Evil 4, dentro de sus mecánicas jugables, una de las cosas que empezó a aportar fue esta deriva de Resident Evil hacia la acción. Y esto da miedo porque después de Resident Evil 4 vino el 5 y vino el 6, que ya eran películas de Michael Bay. Pero él se encontraba en ese fino filo de la navaja
en el cual todavía tienes ese componente de survival horror, de miedo, de entornos mucho más... Bueno, simplemente tengamos el hecho de que en el 4 vas a salvar a Ashley, ¿no? Y vas a hacer una misión un poco de escolta prolongada. Mientras que en el 5, pues ya tus compañeros son gente que usa las armas igual que tú. Lo que se convierte en un juego cooperativo de acción. Y con esto lo enlazo con el remake en el contexto de... El remake ahonda mucho más en esa sensación de inseguridad. El remake hace, usando, ¿no?, el motor gráfico que le ha otorgado este remake, ¿no? Y cómo se ve todo, que se ve espectacular, y cómo los escenarios pueden ser mucho más lúgubres, pueden ser mucho más detallados, puede haber cosas que te sorprendan y te... O sea, recuerdo cuando empecé a jugar que me atacó un cerdo. Y me pegó un susto que flipas, porque me ataca un cerdo en una granja. Y digo, esto no pasaba. Pero claro, que te ataque un cerdo por detrás en una granja, cuando estás en tal ambiente de tensión, porque te está lloviendo, te da el viento, las luces, las partículas de ser un juego que está pensado para esta generación, ¿no? Pues hace que todo tenga un componente, a pesar de que sea el juego que dio el salto hacia los Resident Evil de acción, todavía tenga ese remanente de survival horror clásico. Y esto en el pueblo se nota mucho, y en el castillo se nota mucho más. O sea, aprovecha mucho los escenarios. Quizá todos los fans de Resident Evil 4 teníamos un escenario que odiábamos un poco más, que es la isla y la fábrica, que es ya cuando el componente de acción se come prácticamente el juego. Pues es capaz este juego este remake es capaz de que todo este componente lúgubre, de sentir constantemente una indefensión brutal, de la IA también de los enemigos está mucho más trabajada para atacar a Ashley, para que en las misiones en las que estás con Ashley tengas que estar muy pendiente de ella, de hecho muy pendiente de las órdenes que le das y de cuáles son los comandos para evitar que ellos vayan directamente a por ella, porque tú eres más fuerte y porque al que les interesa es ella. Y eso es como uno de los puntos que a mí más me ha marcado, ¿no? Me ha marcado que la ambientación esté tan bien conseguida. Y era algo que me daba miedo. Me daba miedo que el remake no estuviera... O sea, no pudiera aportar nada, sobre todo en el campo de la ambientación más allá del entorno gráfico. ¿Qué más cosas aporta? Pues cosas que a Abel le van a gustar. Y es que aporta no solo los remates, sino una nueva mecánica de durabilidad del cuchillo, que lo hace muy parecido a The Last of Us, que esto también lo sabréis los dos, ¿no? Ahora cuando te enfrentas a los bichos, pues puedes ir, hay objetos, ¿no? Consumibles, que son cuchillos de cocina de las casas, que estos cuchillos tienen muy poco uso, más que nada para rematar a algún zombie, algún infectado de las plagas. Tienen dos, tienen dos usos. Tienen dos usos, pero para hacer parries solo tienen un uso. Y es que de esto quería hablar, de la nueva mecánica, el parry. Ahora puedes hacer parry con el cuchillo. Porque si algo fue también súper novedoso de Resident Evil 4, era estos mini Quick Time Events que estaban relacionados con el super mega entrenamiento que había recibido Leon en esos 6 años de diferencia que hay entre Resident Evil 2, ¿no? Y la misión que hace de rescate de Ashley en Resident Evil 4, y es pues que el pavo está metido en la CIA, es un agente secreto del copón y está súper mega entrenado, ¿no? Y estábamos acostumbrados pues a esos mini Quick Time Events en los cuales él evadía de manera espectacular. Pues dentro de este espectáculo que él es capaz de hacer, ahora puedes parrear a los enemigos cuando están a punto de darte con el botón L1 en el caso de PlayStation, y como si fuera el parry también el uso del escudo, ¿no? En God of War. Y entonces con esto lo que logras es, en el caso de enemigos de one kill, como por ejemplo el señor motosierro, pues que no te mate de una, pero vas a perder el cuchillo. Y en el caso de un enemigo normal, pues los deja mínimamente aturdidos para darles un remate y ganar algo de tiempo. Esta es una de las mecánicas que me parece mucho más interesante, aparte de otros cambios en el diseño del juego, como por ejemplo la propia zona del lago. La han hecho una zona como de medio mundo abierto, en el cual puedes explorar con la lancha y puedes ir a distintos puntos, y de hecho
Otra de las cosas que me ha gustado es que, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que comentaba de Resident Evil 4 y de lo que supuso como ese cambio hacia los Resident Evil de acción, para evitar no solo que sea este improvement gráfico y ese punto que le han dado a la ambientación, otra de las cosas que han añadido un montón al juego es un montón más de puzzles. Hay muchos más puzzles que en el juego original. ¿Y con esto qué quieren hacer? Pues que des más vueltas por los escenarios, notes mucho más que, a pesar de que estás más preparado para el combate, el hecho de dar muchas más vueltas sin tener que enfrentarte a más enemigos que en la versión antigua conlleva que tienes menos recursos o que tienes que aprender a gestionar mejor tus recursos. Entonces, eso está muy, muy, muy guay. Y luego, por supuesto, nos han metido al señor Méndez. ¿Te acuerdas quién era Veritos Méndez, Abel? No me acuerdo. Pues Veritos Méndez es el primero del pueblo. El cura. El señor grande con el ojo pipa, el ojo de cristal. Ah, sí. ¿Y te persigue como un némesis o qué? Eso es. Te han metido una parte en la que te persigue como un némesis. Le pega. Aparte, bueno, luego su enfrentamiento contra el jefe es un enfrentamiento bastante clásico. Es el mismo enfrentamiento prácticamente que en el Resident Evil original. No así el de Salazar. El de Salazar sí que ha cambiado. Igual que ha cambiado el diseño de Salazar. ¿Ha cambiado el diseño de Salazar? Uy, pues Salazar tenía un diseño muy chulo, ¿eh? Sí, Salazar tenía un diseño muy chulo, pero ahora sí que da más sensación de viejoven, ¿sabes? Vale. Porque una de las cosas que te quieren también transmitir es cómo las plagas prolongan la vida de la gente y cómo, bueno, pues toda esa sociedad... O sea, hace un poquito más de hincapié en el lore. Quizá el lore del Resident Evil 4 original estaba un poquito, no descuidado, pero sí que no estaba tan trabajado como en este. En este dan un poco más de importancia cómo toda esa gente se ha infectado, porque forman parte prácticamente como de un culto, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Obviamente, de lo otro que voy a hablar es del apartado gráfico, ¿no? El apartado gráfico, el rediseño de personajes. Obviamente Ada Wong ha dejado de ir desnuda, que eso es interesante también, de cara a lo que... bueno, a los criterios de normalidad que pedimos también en los personajes femeninos en los videojuegos. También la inteligencia de Ashley ha sido bastante mejorada. Menos mal. Lo que pasa que Ashley sí que tiene un poco ese concepto de ser un poco a lo que van a ir todos los enemigos, ¿no? Por lo que necesitas tener muy controladas las órdenes que les da, pero bueno, ha mejorado bastante y ya no te da esa sensación de estar cargando tanto con ella. Diseño de Leon, pues ya lo hemos visto todos, está bastante guapardo. El diseño de Luis también ha cambiado bastante, también me gusta. ¿Has llegado ya en alguna parte, no vamos a hacer spoiler por si alguien no lo haya jugado, pero has llegado a alguna parte en la que por lo que sea Leon tenga que gritar Lewis? ¿Grita Lewis o grita Luis? No, grita Luis. ¿Grita Luis? Sí. En el antiguo gritaba Lewis. Lewis. Ah, pues grita Luis. Y de hecho, esto también me gusta mucho porque la historia también se ha ampliado y hay escenas entre Luis, Ada y demás que amplían bastante la historia y que reconectan a este Resident Evil 4 con los Resident Evil anteriores. Y de hecho con Resident Evil 3. Entonces, joder, creo que hay un trabajo profundo que a mí me ha sorprendido porque pensaba que el juego no iba a ser tan redondo, que iba a ser ese improvement gráfico como el que nos habían dado con Resident Evil 3 Remake, que quizás no salió tan bien como el 2, y que además gozaba de la misma duración, y era un poquito, pues eso, mejora gráfica y poco más. Resident Evil 4 es bastante distinto. ¿Qué problemas tenemos? Pues como ya comentaba, ¿no? Yo creo que el rendimiento en las consolas de nueva generación, como es el caso de PlayStation 5, pues va como un puto tiro, y se ve espectacular. Sí que también comentaba Capcom que estaba intentando investigar un caso de unas malas visualizaciones también de PlayStation 5, de que había algún problema gráfico y demás, pero yo la verdad es que he jugado y va genial. Pero sin embargo, por ejemplo, sí que una de las noticias también asociadas a este Resident Evil 4 es que en las consolas, ¿no? Al ser intergeneracional, pues por ejemplo en PlayStation 4 sí que ha tenido problemas de frame rate y de caídas de fotograma de 50 a 20 FPS, incluso en PlayStation 4 Pro,
Pero es que es normal. Bueno, yo creo que también es un juego como le podría pasar a God of War Ragnarok, que se ha sacado de manera intergeneracional, pero que ya realmente le ha pillado prácticamente fuera. Sí, es que incluso a está más forzada esa inclusión en la antigua generación. Sí, porque de hecho, si lo recordáis, cuando comentamos a principio de temporada los lanzamientos para este año, el primer anuncio del remake era solo para PlayStation 5, me refiero, era solo para la nueva generación. O luego más tarde, ¿no? En un Capcom de estos review y tal, que dijeron, bueno, cuando se anunció, ¿no? Que el Resident Evil Village iba a tener el modo en tercera persona y tal, Pascual, que también dijeron, oye, y que el 4 va a salir en PlayStation 4 también. Y fue en plan de, bueno, pues ya nos habíamos hecho, porque además yo recuerdo eso perfectamente, porque además comenté, este es el motivo, uno de los motivos para comprarme la Play 5. Y de hecho, joder, tal motivo es que lo tengo de salida y estoy ya, que me quedan a lo mejor 2 o 3 capítulos del juego, no me queda nada más. Los bichos dan muchísimo más miedo, Abel. Los bichos estos que se regeneran dan mucho miedo. Y los de la cabecita que le salía Sí. tentaculillos, eso tiene que ser Sí. asqueroso ahora mismo. Y también me gusta mucho otra implementación jugable, que es, bueno, aparte de que están las galerías de tiro, que es espectacular, hay por supuesto una mecánica de crafteo que está relacionada con los remakes, ¿no? Que se ha hecho mucho con los remakes, con coger pólvora y partes y tal y poder hacer balas. Y esta mecánica ahora es más interesante porque en la galería de tiro, las galerías de tiro, lo que vamos a obtener son unas fichas que se van a meter en unas máquinas, en una especie de máquinas de pachinko, y de esas máquinas nos van a salir unos amuletos. Esos amuletos los colgamos de nuestro maletín y nos dan ciertas habilidades especiales que están relacionadas con el crafteo. Entonces, te toca el Don Tomás. Pues Don Tomás te hace que te aumente un 16% los cartuchos de escopeta que eres capaz de craftear. Entonces puedes tener hasta 3 colgantes y todo eso pues te puede mejorar, pues eso, la potencia que te dan las hierbas, la cantidad de balas de subfusil que haces cuando creas balas de subfusil, las granadas que haces cuando creas granadas. Está bastante guapo eso y es un componente como de personalización del maletín y de tus posibilidades a la hora de puntito de rol. Sí, de gestionar tus recursos, que está bastante chulo. Y Oye, añadiendo Gorko, a esto... sigue, perdona que te corte. ¿Sigue habiendo los medallones morados que tenías que disparar, que conseguirlos todos que estaban en distintas zonas y tal? A eso ¿Te voy, acuerdas de eso? porque eso sigue estando, pero ahora lo han implementado como misiones secundarias. Pues ahora cuando llegas a los buhoneros tienen unas misiones secundarias. Y esas misiones secundarias van desde, obviamente, el tema de los medallones, hasta, por ejemplo, cazar una perca en un lago, o tener que matar a un tipo de enemigo específico que está en un escenario que tú puedes rejugar y que habitualmente es un poco más fuerte que los enemigos medios de esas características, pues en plan de la caza del perro. Parece el típico perro al que ya le empiezan a salir los tentáculos de las plagas y tal, pero es bastante más duro que los otros perros. Y eso lo ganas y te dan unas recompensas. Las recompensas son como una especie de gemas que te dan los buhoneros y que ya no todo se maneja en pesetas, porque claro, el tema de las pesetas está muy bien para comprar y mejorar las armas, pero claro, gastas muchas pesetas porque tienes un consumible el que tienes que reparar constantemente, que es el cuchillo. El cuchillo, cada vez que lo rompes, lo puedes reparar, pero lo tienes que reparar en el buhonero, y eso te cuesta un dinero. Entonces, como ese dinero lo estás reinvirtiendo ahí, hay muchos objetos, pues tipo ciertas expansiones del maletín o ciertas piezas para las armas, o algunas armas, que nacen de estas pequeñas gemas que te dan por las misiones secundarias. Está mucho más guapo, porque ya no solo tienes las misiones principales, sino que tienes misiones secundarias dentro de los escenarios que son que le dan como una segunda vuelta a los escenarios, aparte de rejugar de manera lineal. Por lo que un juego que obviamente era bastante lineal, pues tiene ahora como segundas vueltas o objetivos que tienes que ir haciendo y darte cuenta de estos objetivos mientras haces parte de la misión. Están guapísimos. Entonces, joder, y de hecho hay enemigos nuevos, porque hay enemigos... directamente ya hay una cosa que se llama los desnucados. Es que desde el principio... ¡Qué nombre más guapo! Los desnucados, desde el principio del juego... tú te acordarás, Abel, que hay un punto del juego en el cual le revientas a alguien ya la cabeza y a partir de ahí le salen las plagas. Sí. Pues ahora, hasta ese punto,
sea, ahora te pueden pasar dos cosas. Es que llega un momento en el que los aldeanos dan como un salto de durabilidad. Ya no son tan sencillos. Entonces puede ser o que les salgan las plagas o están los desnucados, que es que a lo mejor tú les has hecho un remate y son como aldeanos que se han quedado con el cuello roto. Pero son súper duros y súper agresivos. Qué Y se les ve con el cuello como descolgado, ¿sabes? Aparte hay otro tipo de bicho como el de la motosierra, pero que es un señor con cabeza de toro y que lleva un martillo gigante. Y hay otro tipo de sacerdotes también que invocan a otros sacerdotes y que lanzan como llamas, que son como jefes sacerdotes que también son nuevos. Pues hay ¿Son nuevos magos? ¿O qué? Son de repente... No sé, son como otros tíos. Entonces, hay nuevos enemigos y nuevas partes de los escenarios. O sea, está todo. Yo creo que lo han elongado, no de manera larguísima, pero sí que han dado nuevo contenido. Y creo que todo esto son los motivos, aparte de porque es un juego muy deseado y es de los más queridos de la saga, por lo que, siguiendo un poco con las noticias, para que esto no solo sea el análisis de mi experiencia, ¿no? Pues, de hecho, Reino Unido, desde esta salida, es el que ha dado los datos de ventas y ha dicho que, bueno, ya de por sí en Steam se vendieron 130.000 unidades el primer día que salió. Y es el único remake de toda la saga Resident Evil que ha superado en su lanzamiento en ventas al original. Es decir, Resident Evil Remake 4 ha superado en ventas a las ventas que tuvo Resident Evil 4 original en 2005. Y es el Resident Evil Remake que más ha vendido de todos los Resident Evil, por encima de Resident Evil 2 y de Resident Evil 3 Remake. O sea que es... ¿Ha superado ya Resident Evil 2 en tan poquito tiempo o comparando las mismas semanas? Claro, es eso, ¿no? De momento está por debajo de Resident Evil 2 Remake y de Resident Evil 8 Village. Pero, vamos, ha superado con un 38% al 3 Remake. Y ha superado con un 29% de las ventas a lo que en su momento fue Resident Evil 4. ¿Sabes? Flipa. Claro, o sea, todo el mundo está... Pero de momento en esta semana, ¿eh? O sea, solo ha vendido un 20% menos en su primera semana, o sea, que Resident Evil 8. Sí, de lanzamiento. Aún así son muchos números, ¿eh? Y un 30% menos, es verdad, que Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake posiblemente haya sido el mejor lanzamiento de todos los que han salido. Pero, joder, se comió lo que hizo el 4 y está muy por debajo, o sea, muy poquito por detrás del 8, siendo el 8 un juego nuevo. Y ha superado al 3, y ha superado al resto. El único que le quedaría, sobre todo, así un poquito más lejos por superar, es el remake del 2. Pero es que yo sigo pensando que el 2 sigue siendo el mejor juego de la saga. Ya no es solo que sea el mejor o no lo sea, porque a mí el 1 me enamoró, pero, por ponerte un ejemplo, y el 4 también, pero también es que, lo comentaste tú hace unos cuantos programas, que el 2 suponía un cambio real de una vista de cámara fija a de repente ese salto evolutivo de cámara semi al hombro y tal. Y además con o sea, fue el remake del primero está muy bien, está espectacular, pero el remake del 2 se ve increíble. Es un salto súper cuantitativo con respecto unos a los otros. Entonces es normal también que, siendo el primer remake gordo, pues venda tanto el 2. O sea, y aparte que es grandísimo juego también, pero que se suman varias cosas, yo creo, aquí. Sí, yo creo que se sumaron varias cosas, pero es curioso porque yo creo que al final, cuando hablemos de este lanzamiento, teniendo en cuenta que ha salido a día de hoy que estamos grabando hace 4 días, literalmente, yo creo que para de aquí al viernes es que estará prácticamente junto con el 2. Que es lo mismo, porque igual que el 2 representa el mejor Resident para mí, y además ese salto, lo que tú dices, ese salto gráfico, ¿no?, que se ha dado mucho más cercano, con esa mejora también del juego, como al final el remake del 1 era muy bueno, pero no dejaba de ser el 1, mientras que el 2 es el remake del 2, con el salto gráfico del copón, más las cosas añadidas al 2. Y el remake del 4 yo creo que le pasa un poco lo mismo, es salto gráfico, porque se nota un montón, se nota muchísimo más que con la PlayStation 4. Y además, prolongación del juego, mejoras en el juego. O sea, no se han quedado atrás, que a mí era lo que me daba más miedo. Y creo
que si no lo superará será por poco. Además, está claro que ha sido un título que prácticamente ha sido adquirido todo por plataformas de nueva generación, porque de hecho salen sus datos que el 73% de las ventas son en PlayStation 5, o sea que se está comiendo, vamos, pero a pipas, y me parece que es buenísimo. De hecho, además, otra de las noticias, ¿no?, es el posible lanzamiento del DLC de Ada Wong, que en teoría será Sí. gratuito, ¿no? Y también el modo mercenarios, Bueno, que... eso de gratuito, o sea, habrá Claro, que verlo, no se sabe, ¿no? no se sabe. El mercenario sí que parece que las noticias están yendo un poco más porque Sí, sí será gratuito, ¿no? Pero lo sí, de sí, Ada Wong, dijeron que lo iban a implementar gratuitamente, el Mercenarios. lo de Ada Wong no está muy claro, pero sí que va a haber parte de Ada Wong porque está presente en el juego, obviamente, como ya Sí. sabéis los dos. Y aparte, ya digo, con estos lazos que le ves en las cinemáticas, con Luis y con otros personajes, parece que su arco argumental va a tener más peso del que pensamos y nos va a poder dar más pistas de todo el lore de lo que tiene el juego. Claro que si la parte jugable de Ada en el original o en el de Play 2 que tenía ese extra era X, aquí encima van a ampliar también eso, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que el juego a mí no me está decepcionando para nada. Ya digo, me queda súper poco. Me lo voy a pasar con muchas ganas. Va a ser el primer juego de PlayStation 5 que me pase. Esta es otra. Claro, es que para ti ha sido sumergirte en la nueva generación por todo lo alto. Sí, sí. O sea, bueno, Porque ya... además a mí, gráficamente, yo creo que cuando estuvo la demo hubo medio quejas y tal de que no se terminaba de... A mí me pareció impresionante, la verdad. No sé el juego final en otro tipo de escenarios más allá de lo rural que corresponde al principio de la aventura, pero a mí me parece que en cuanto a efectos de luz y tal, el Resident Engine o como se llame, funciona muy bien. Sí, no, y es espectacular porque ya digo, saca bastante músculo gráfico, ¿eh? Y bastante músculo de hordas cuando te enfrentas a las hordas. No tienes en ningún momento caída de frames y las hordas hacen, Sí, muy claro, suavito. hacen cosas también que se nota que están pensadas, ¿no? Y que están diseñadas y programadas para que veas, para que pongan al límite al juego y la consola, me refiero, o sea, de lanzamientos de fuego, de Sí. cosas que, ¿sabes? Partículas que veas tú en plan de, ¿pero qué me estás contando? El cómo cortan los escenarios cuando están con la motosierra, dices, esto es una puta locura, me están viniendo aquí 15 tíos con un señor con motosierra y yo, ¿a dónde coño voy? ¿Sabes? Y ¿En qué modo estás el, jugando tú? ¿Le estás poniendo el performance, el rendimiento, el suavizado yo, del pelete este que se puede poner también? yo le estoy poniendo rendimiento a saco. Siempre bueno, yo también siempre cualquier juego de esta generación que te pregunta eso, siempre FPS, que vaya fluido, olvídate de que se vean más Pero brillitos. Y bueno, pero a pesar de todo, ya digo, hay tramos de cambio atmosférico, de repente viento, lluvia, truenos, tal y cual, y se ve espectacular. Los efectos de partículas de cuando disparas, algo tan simple, como disparar la escopeta, cómo se desmembran los cuerpos, que además ahora se ve directamente, Abel, que eso es flipante, porque también puedes ver la proliferación de las plagas y puedes ver cómo están infectados. Cuando le metes, por ejemplo, un escopetazo de muy cerca a un hombre, tiro tipo zona del hombro y demás, pierde el brazo y ves como toda la gusanada Madre. que le cae y es Dios. espectacular, o sea, es espectacular. Hay un nivel de detalle gráfico bastante guay y yo tengo la ventaja, ¿no? De en su momento, pues no haber jugado a la demo, de haberme mantenido virgen, entonces quizá esas quejas no me llegaron y no me... Y ha hecho mucho más por sorprenderme. Y el juego, además, ya digo, me ha ido sorprendiendo cuanto más he ido jugando, porque al principio sí que es verdad que no me parecía tal salto gráfico. Cuando acabas de llegar y llegas al principio a la aldea y toda la pesca, no me ha parecido tal. Pero a medida que vas avanzando, que se va haciendo de noche, que va cambiando el tiempo, que llueve, ya digo, llueve, viento, fuego, no sé qué. O sea, el combate contra Méndez, que es en el granero, este que se incendia, que tienes dos fases y tal, y ves las partículas del fuego y ves toda la historia, está bastante guapo. Eh, hay un montón de cosas que dices, joder, es que esto está
quizá no sería, o sea, quizá yo no lo pondría, por ejemplo, al nivel de otro juego que estoy jugando, ¿no? De God of War. No lo pondría a su nivel. Creo que God of War es más preciosista y tiene otras cosas que a lo mejor están mejor trabajadas. Es que a priori también God of War tiene entornos mucho más amplios con mayores detalles en la lejanía. Ahora, Resident, no sé, yo sin haberlo jugado, habiendo jugado solo la demo, tiene entornos un pelín más pequeños, la zona del lago será la más grande como tú dices, pero bueno, y en el castillo en pequeña, o sea, en el castillo eso tiene que ser espectacular, tiene que haber un nivel de detalle. Guay. El castillo está muy guay. Y sí, pero es esto, ¿eh? Que a lo que voy es que quizá a lo mejor no sea, si alguien entra, dice, hostia, pues a mí no me parece que sea el motor gráfico más potente o el nivel gráfico más top de la nueva generación. Yo, siendo Lego en esto, estaría de acuerdo, porque a mí hay ciertas cosas que, en comparación con algún otro juego, no me parece que esté tan al nivel. Pero sí que creo que en ciertas cosas específicas es espectacular. Y que también creo que eso, que cuando tienes que gestionar oleadas de enemigos y disparos y cócteles molotov, dinamitas por allá, este señor que viene con los ojos llenos de sangre rojos, dos motosierras locas, pues está bastante guapo. Entonces, para mí, juega RAL, recomendadísimo. Por favor, jugar Resident Evil 4 Remake, que se merece lo más grande, sobre todo porque hay un señor que se llama Krauser y hay otro señor que se llama Leon S. Kennedy. Yo ya estoy buscando la manera, de... Hay ganitas, hay ganitas. Abel está en Play Asia buscando la versión japonesa para Switch. Y hay una pelea a cuchillo. Duelo a muerte con cuchillos. La muerte con cuchillos, efectivamente. Oye, Gonzalo, tío, pues muchas gracias por estas impresiones. Oye, podríamos haber hecho, la verdad, un especial sobre Resident Evil 4, pero bueno, le llegará, yo creo, su momento a hacer un monográfico de la saga. Hoy por hoy, te agradecemos que hayas compartido tus extensas impresiones, que lo sigas disfrutando. Por supuesto, este juego le seguirá dando a mucha gente un montón de alegrías. Pero en lo que respecta al programa, vamos a pasar al siguiente tercio y cambiando de tercio, nada mejor que pasar a hablar de más jueguitos, porque Abel ha estado también dándole caña a un título para Switch, si no me equivoco. Eso es. Que yo creo que si hay nostálgico de Resident Evil que lo han estado flipando con el remake, pues probablemente también sea un público nostálgico del retro el que más puede disfrutar del juego al que le has estado dando. Pues sí, justo. Y es que he estado jugando a Biohazard. Gracias a Dolores Entertainment y a Tesura Games, que nos han cedido una clave, he podido estar jugando su versión de Switch. Y bueno, esto es verdad que el juego salió hace un año, a lo mejor, o un poquito más. Pero por el lanzamiento de su versión de coleccionista, que está muy muy guapa la versión de coleccionista, pues nos han cedido esta clave. De hecho es que bueno, ya aprovecho y os comento lo que tiene la edición de coleccionista, porque viene con un libro de arte, viene con una monedica, también tiene un póster de doble cara. Por supuesto el juego no es de ese tipo de... O sea, viniendo de Tesura, tiene el juego evidentemente. Y también un CD con la banda sonora, que en este caso la banda sonora creo que no es muy extensa. Si no recuerdo mal, me parece que leí por ahí que tenía 6 temas, que no estoy muy seguro ahora mismo, da un poco igual la verdad. Pero bueno, es una versión de coleccionista que por lo que vale, que son 50 eurillos, algo así, está bastante bien. En cuanto al juego, bueno,
el juego tiene sus cosas, tiene sus cositas. En el apartado artístico, y nada más empezar el juego, encontramos que tiene un estilo pixel art que recuerda mucho a los 90, a inicios de los 90 incluso. Se ve, o sea, es nostalgia pura en el apartado artístico, en lo gráfico. Y es que la misma pantalla de título ya te lo está diciendo, no tiene nada. O sea, es un start, opciones y cargar partida, punto. No hay más. Es que no lo necesita. ¿Por qué? Porque es un juego que te quiere llevar a esa época. Ya está. Y luego, en cuanto a mecánicas, sí que se podría decir que está un poco más evolucionado, porque tiene aspectos de Metroidvania, tiene puntitos de Metroidvania. Vas consiguiendo habilidades como puede ser agarrarte a los riscos, o el doble salto, cositas así. Incluso mejoras de armas, que aquí ya encontramos uno de los primeros fallos. Yo he encontrado un bug que si machacas el botón de atacar y te cambias de arma, tu muñeco, el sprite de Bjolhar, de este bárbaro tremendo, deja de andar, se empieza a deslizar por la pantalla según tú lo vayas controlando, y cada vez que pegas con las dos armas a la vez. Eso, claro, hace que des el doble de golpes, que viene bien para otro aspecto, que podría ser la dificultad, como que es la dificultad, porque realmente es un juego complicado, es un juego bastante duro. Lo bueno que tiene es que no me parece injusto. No me parece que tenga una dificultad injusta, ni mucho menos. Es duro y también está justificado en el sentido de que tiene esta dificultad que tenían los juegos clásicos. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que al intentar emular a lo mejor a títulos de este corte tan clásico, pues probablemente la dificultad es una de las cosas más evidentes que sí, un juego por las que tiene que apostar, ¿no? Justo. Pero yo te quería preguntar, aparte, ¿esta dificultad es quizás, o sea, es centrada, porque habría para mí quizá tres facetas: los propios enemigos, que sean complicados porque tienen mucha vida, o bien porque tienen patrones de ataque difíciles. Luego, el escenario, porque yo que sé, que haya pinchos o caídas y que zonas de plataformeo que te puedas caer o caer en trampas. O jefes, que me imagino, no lo sé, pero me imagino que tendrá pues su correspondiente dosis de jefes finales. En cada uno de estos apartados, ¿cómo lo ves tú de dificultad? Pues mira, en lo primero que has comentado, en los patrones de los enemigos. Bueno, los enemigos prácticamente de 3 toques te han matado, y como te envenenen, o sea, hay distintos medallones que puedes ir adquiriendo, y el de veneno, en mi opinión, creo que es el mejor, porque es que el veneno te brea. Y tiene algo muy interesante que me gustó mucho y que se ve al inicio del juego, y es que el típico monstruo que podemos encontrar en Mario, por ejemplo, o en Castlevania, el esqueletillo X que te lanza hachas, y el hacha siempre tiene el mismo recorrido, ¿no? Siempre hace el mismo arco y sabes dónde va a caer, y eso a veces pues te comes alguna hostieja, pero es fácil de prever. En Bjolhar no es así. En Bjolhar te comes las hostias porque modifican la trayectoria de esas hachas. Me parece muy interesante, y creo que es de los pocos juegos que en 2 dimensiones que he visto algo así. Entonces, sí, hay un punto para Bjolhar. En cuanto a los jefes son ridículamente absurdos. Creo que incluso, o sea, cuando luché contra son muy fáciles. O sea, te matan a base de golpetazos, pero no tienen nada. O sea, no, sus mecánicas son muy simples. Es como, vale, sí, ahora sé que vas a hacer esto y me voy y te esquivo y ruedo y ya está. No tienen realmente nada de los... No, es decir, que no me he pasado el juego entero, que llevaré jugadas unas 3 horas, pero los 3 jefes que me he pasado... Te debe quedar poco, ¿no? Porque no es muy largo tampoco. Sí, creo que dura unas 5. Bueno, dura unas 5, supongo que si lo juegas del tirón. A mí me han matado 1000 veces. O sea, que a lo mejor iré por la mitad. Pero
Pero sí, yo los jefes que me he pasado han sido más preocupante el tema de la repetición. Por repetición sé que te voy a matar. Y en el momento en que encontré el bug de poder pegar con las dos espadas, ya ni te cuento. Pero siempre, como he estado jugando para analizarlo, siempre lo he estado probando normal primero, para enfrentarme a ello de la manera natural, ¿no? Pero son muy muy sencillos. De hecho, el primer jefe nada más jugarlo me llevó a recordar Zelda 2, que los jefes tenías que saltar y darles en la cabeza. Esa era la mecánica de los jefes, saltar y darle en la cabeza, evitar sus golpes y pegarle. Y como en un Mario casi, ¿no? Sí, en este caso en vez de saltando en la cabeza, con la espada de Link, ¿no? Y aquí no, aquí le das en cualquier lado. Pero ya está, o sea, son ridículamente sencillos para lo complicado que es el resto del juego. Es curioso eso. Y el plataformeo puede ser un poco más ajustado en algunos puntos, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, sí que tiene determinados momentos de puzzle en los cuales dices, uy, aquí no puedo seguir accediendo. Y luego te das cuenta que dices, un momento, espera, voy a pensar un poquito. Y dices, pues mira, sí, agarrándome a este risco y a este otro, y aquí ya no sé qué, pero cuidado porque esta plataforma desaparece cuando la piso, aunque luego vuelve a aparecer eventualmente. Pero hay mimo en el apartado... Sí, digamos que hay mimo en el apartado más plataformero, o a mí me lo ha parecido al menos. Y aunque se ve mucho mimo en muchas ocasiones, en sus primeras horas del juego, por lo menos en las primeras fases, se nota mucho mimo. También se ve como si hubiera sido precipitado un poco el desarrollo de este videojuego. También es verdad que Serkan Bakar, no sé si se pronuncia así, ¿vale? Pero bueno, Senran Bakar es el creador de este videojuego y lo ha hecho él solo. Entonces, bueno, tiene cierto sentido que en un momento dado, pues por agotamiento, por presión o por querer sacarlo ya y terminarlo, pues haya flaqueado en algunas cosas. Una cosa buena también que tiene este juego es que en la versión coleccionista está traducida al castellano, que la anterior, si recuerdo mal, creo que no lo estaba, no estoy seguro. Pero no sé, la tipografía falla en cuanto encontramos una vocal con acento, que eso es muy curioso porque tiene una tipografía muy chula, pero en cuanto hay una O con un acento, de repente la O casi se vuelve mayúscula, ya pierde la negrita, digamos, pierde grosor la letra. Bueno, pues es un pequeño fallito que lo ves y dices, ahí va. Y bueno, comentaba antes que las mecánicas principales son como las de un Metroidvania y tal, pero tiene también una mecánica un poco Dark Soulera, como es la muerte. La muerte, en este caso, cada vez que mueres pierdes dinero. Y ese dinero te sirve para comprar X cosas en varios sitios. Hay como un poblado, ¿no? Donde hay como unas tiendas y unas historias. Sí, y también puedes encontrarte con una bruja a la cual le puedes comprar también cositas. Pero al final esta mecánica pierde bastante sentido en el momento en que has comprado un montón de cosas. Porque ya cuando has comprado muchas cosas, tampoco necesitas el dinero para nada. Por lo tanto, la penalización de la muerte es simplemente volver a la hoguera en la que has grabado la partida. Pero te quitan dinero, pero no es como el Dark Souls, que luego lo puedas recuperar volviendo al lugar de la muerte, ¿o sí? No lo puedes recuperar. Y igual que en Hollow Knight también recuperabas tus almas y demás. Sí. No, aquí no recuperas. Aquí es más duro en ese sentido. Al inicio de la partida, ya digo, en el momento en que estás más avanzado, que es cuando el juego debería volverse más complicado, de repente ves que esta mecánica pierde toda la función. Es curioso. Su banda sonora, he de decir que es efectiva, sin más. No es reseñable nada en ella, por lo menos para mí no me lo ha parecido, pero sí que está ahí. Acompaña, ¿no? Claro, te acompaña muy bien, de hecho, te acompaña muy bien. Porque muchas veces el que haya una banda sonora y no te des cuenta de que estás escuchando una banda sonora es algo positivo, ¿eh? Sí. Y bueno, y en cuanto a historia, por ejemplo, me encanta porque podrían haberle dado muchas vueltas, pero no se las han dado, porque es un juego retro,
de hoy en día, pero es un juego retro y la historia es una cinemática prácticamente estática al inicio de la partida que te dice que Bjolhar ha vuelto a su tierra y se encuentra en una torre gigantesca y dice, ¿qué cojones? ¿Cómo les ha dado tiempo en 20 años que yo me he ido y he vuelto a crear esa torre? ¿Qué está pasando? Y ya está, simplemente te siembra esa semilla de misterio y da igual, no hay ningún otro pretexto, es venga, pues vamos a jugar, punto pelota, como los juegos retros antiguos. Tiene un poco tono de Bjolhar 2, ¿no? Por lo que cuentas. Como si quisiera imitar, esto me lo estoy sacando completamente de la manga, pero como si quisiera imitar pues aquellos momentos en los que tú eres un chaval, entras en un salón recreativo y te pones a jugar a un juego sin saber si era continuación de otro o qué, sin conocer al personaje, y de repente te empiezan a contar, ¿no? Pues aquí fulanito fue el héroe de no sé qué y ahora está en una nueva aventura, ¿no? Y Bjolhar parece un poco eso. A mí me ha hecho gracia por cómo lo has contado, en plan de, no, pues era un héroe que ha vuelto a su tierra y no sé qué. Pero en realidad, bueno, pues claro, se llama Bjolhar 1, que es lo que me da pena. Tenía que haber sido, le tenían que haber puesto el 2. Claro, bueno, siempre pueden hacer a lo mejor una precuela, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Y bueno, ya para terminar y que no se nos vaya mucho, en cuanto a diversión, pues es un juego que si no te gusta morir cienes y cienes de veces, tampoco lo juegues mucho. Creo que a nadie le gusta morir. Claro, a nadie le gusta morir, pero sobre todo porque la gente que ha muerto una vez normalmente tampoco se queja luego, ¿no? No sé. Pero bueno, en este caso... aún así, el juego sí que creo que si te gusta el retro y el reto, las dos cosas, creo que es bastante aceptable para este tipo de perfil de jugador. Pero creo que a la hora de jugar el mundo no te genera esa sensación de Metroidvania tan puro como te puede generar un Castlevania, un Metroid o Hollow Knight. O inserta aquí Metroidvania de los últimos años. Pero sigue teniendo ese punto de Ghosts and Goblins que enamora a cualquier persona que le guste el retro más duro. No hablamos ya ni siquiera de jugar a la época de Mega Drive o Super Nintendo, sino incluso un poquito más anterior, ¿no? Que son juegos muy muy complicados, como puede ser el Castlevania 1 o el propio Ghosts and Goblins o cualquier juego de esta época. Entonces bueno, creo que es un juego que recomiendo no para todo el mundo. Es un juego que recomiendo para el público más hardcore del retro. Y que aunque tenga estos pequeños fallos como lo del texto o como el bug para pegar dos veces o que hay veces que desaparece el fondo o alguna cosita así, es un juego que está bastante entretenido, y si te gusta lo antiguo se te va a hacer el culo gaseosa. Pues nada, Abel, muchas gracias por haber comentado esta experiencia que es Bjolhar. Solo apuntillar que también lo tenéis en formato físico, edición normal. Es decir, aparte de la coleccionista, tenéis una edición normal. Saldrá el 31 de marzo en PS4 y Switch. Salió el 31 de marzo porque esto se publicará después. Ah, es verdad. Buen apunte ese, Pablo. No contamos con los tiempos. Claro. Ya. Que nada, que todavía faltan un par de días para el 31, pero bueno, que ya cuando se publique esto lo tendréis ahí disponible, tanto la edición normal como la coleccionista, para todos los que lo queráis disfrutar. Y ahora sí, chicos, me toca el turno a mí, porque yo también he podido estar jugando algún jueguecillo esta semana y en concreto he podido disfrutar de la beta de Diablo 4.
Y bueno, antes de empezar, quiero aclarar que es posible que se me meta algún gazapo o alguna historia, porque yo no soy súper fan de la saga. Yo he jugado un poquito al 2 y ya está. Y luego sí que he podido jugar a otros dungeon crawlers así parecidos en isométrica, tipo Torchlight y demás. Path of Exile también juego un poquito. Pero vamos, que no soy ni una eminencia. Entonces si me equivoco, pues ya me perdonan. Como digo, hubo esta semana una pequeña beta abierta que pudo disfrutar todo el mundo. En mi caso en Play 5, ahora comentaré por qué. Y fue después de una beta privada en la que creo que había menos opciones, porque he leído por ahí que en la beta privada solo había 3 personajes, en la beta abierta había 5 personajes, pero bueno, eso, que todos los que hemos podido, pues la hemos disfrutado. Y en mi caso, además, yo no he tenido ningún tipo de problema a la hora de las colas, que creo que sí que ha habido quizá en otros momentos, de oye, pues hay 25 minutos de cola para poder entrar. Bueno, yo siempre en menos de 30 segundos he podido entrar, porque esto es también, empiezo diciéndolo y también es con lo que voy a terminar después, dentro de unos minutos, hablando del juego, y es que Diablo 4 exige conexión permanente a los servidores de Blizzard. Y esta es la gran pega, la comentamos después con un poquito más de profundidad, pero en el momento que uno quería jugar a la beta, pues tenía que crearse, que si vincular las cuentas de Activision con el ID de PlayStation, bueno, todas estas movidas que, si bien no fue excesivamente farragoso, no fue demasiado rollo, pero bueno, ya te está dando la idea de que no es un juego al uso, sino que es un juego pues con conexión permanente. Dicho esto, ¿por qué he jugado en PlayStation 5 y no he jugado en PC? Yo hubiera pensado que este género, de hecho los que comentaba antes, los Torchlight y demás, siempre los he jugado en PC, y yo este género siempre lo he asociado al PC, al teclado y ratón, a tirar mis habilidades con el teclado y todo eso. ¿Por qué lo he jugado en Play 5? Bueno, pues porque estaba escuchando la semana pasada el episodio de Reconectados. Desde aquí un saludo a Jabote y además miembros del equipo, y precisamente comentaban que era un juego que se jugaba muy bien con mando, que si había alguien que se pensaba que era un juego de teclado y ratón, que se olvidara. Y entonces he dicho, coño, voy a probarlo con el mando. Y efectivamente, y he estado muy contento. Y no solo eso, sino que creo que se controla muy bien. O sea, no es que simplemente que se haya adaptado el control y que más o menos pues te sirva para salir del paso si no tienes ordenador o si prefieres jugar con mando y tal. No, es que es total y absolutamente disfrutable con mando, lo cual para mí es una grandísima ventaja, y en ningún momento de verdad he echado de menos el teclado, pero para nada, y el ratón. Yo he de decirte que el 3, el Diablo 3, por lo menos en la Switch, también se juega bastante bien con el mando. Ahora, debe haber diferencia por lo que tú dices, porque yo el Diablo 2 sí que lo jugué en PC muchas horas, y aún así echaba de menos un ratón y clicar muy rápido y tener el F5, el meteorito, o sea, 100%. Pero bueno, se juega bastante guay. Ahora me han entrado muchas ganas de probarlo en Play 5. Yo esto lo he jugado muy bien con mando. Me ha dado rabia porque luego lo hemos estado comentando fuera de micro, y me ha dado rabia no habértelo comentado, porque podríamos haber entrado y podríamos haber jugado en multi, que yo al final he estado casi todo el tiempo jugando en solitario. Entonces haber jugado en multi habría estado muy bien. Es que como la semana pasada no hubo checkpoint de actualidad, no me enteré que en la ronda rápida había Diablo beta abierta para PlayStation. Pensaba que era solo para Xbox. Pues, ¿qué personajes nos dejaba elegir esta beta abierta? Creo que todos los que va a tener el juego, al menos de base, que son Bárbaro, Hechicero, Druida, Pícaro y Nigromante. Me he elegido al Pícaro. Lo que pasa es que para los que seáis fans de Diablo, seguro que ya lo sabéis, pero es que el elegir una clase, vale, pues te determinará algunas cosas, tipo el equipo que te puedes llevar, las armas y demás. Pero en lo que a builds se refiere, al final hay tantísimas habilidades disponibles y tan poquitos son los puntos de habilidad que vas desbloqueando, uno por nivel, ya ves. Pues al final puedes crear builds realmente distintas, ¿no? Que para mí es una de las
de las grandes ventajas y que también lo hace muy rejugable, que te puedes crear, pues yo que sé, un hechicero. No me he sumergido en cada una de las clases, pero sí que sé que te puedes crear pues un hechicero basado en, yo que sé, hechizos de escarcha, o a lo mejor basado en cosas completamente diferentes, ¿no? Y eso le da un atractivo brutal. En mi caso, pues llevaba un pícaro que tenía una habilidad de apuñalar ahí cuerpo a cuerpo, una habilidad de soltar ahí una andanada de flechas y ya está, y poquito más. Y una ocultación que la activaba con el R1 y podías salir corriendo, y luego aparte me puse que me ampliara la oportunidad de crítico cuando atacaba oculto. Y ya con eso pues a machacar gente y a mazmorrear. Muy de pícaro todo. Sí, muy de judío, que es en lo que se basan los pícaros. Sí, de pegar puñetazos en la nuca. De judío huyendo. La beta, muy cortita. Bueno, muy cortita. A ver, es una beta. Son a lo mejor 3 horazas o 4 horazas. No lo sé exactamente porque a mí me ha llevado, diría que más tiempo, dada la inmensa cantidad de secundarias que tiene. De hecho, es que se estaba terminando el plazo para jugar a la beta y tuve que rushear, tuve que decir, oye, voy directo a las misiones principales porque es que si no, no voy a ver el final. ¿Cómo te gusta la caza de 7 jabalíes de repente por algún lado, no? No. Claro. Yo lo estaba haciendo, recolectar las hierbas y que va. Bueno, las misiones secundarias tengo que decir que me han gustado, O sea, tampoco me vuelan la cabeza, pero sí que tienen un interés un poquito más de cazar jabalíes, muchas de ellas. Otras no, otras son, oye, pues necesito corazones de no muerto, y entonces tienes que ir por ahí, pues matando esqueletos, y ya está, y no tiene mucho más. Y hablamos de eso, de que no solo tiene las misiones principales, sino que tiene muchísimas secundarias, y también tiene un endgame, que luego lo comentaré. De hecho, es que tiene contenido para llegar al personaje hasta nivel 25. Yo me quedé al 13. De hecho, creo que tiene algo que ver que elegí el nivel de dificultad más bajo, que no lo recomiendo, porque yo dije, a ver, como no tengo mucha idea en este tipo de juegos, no voy a hacer el tonto y a ponerme un nivel de dificultad por encima de mis posibilidades. Me cogí el bajito, que no sé si... Sí que cambia realmente la dificultad de los enemigos, pero también cambia las recompensas. Es decir, te pones el nivel un poquito más difícil, pero te dan bastante más experiencia y bastante más oro. Por eso, bueno, yo me quedaba en el nivel para paletos y me queda en nivel 13, pero seguramente si te lo pones en el nivel más alto acabes terminando la beta por encima. Y puedes llegar hasta nivel 25, que te da para una build, bueno, pues ya más o menos decente. Y ya pasamos un poquito más a cosas más concretas, y es el argumento. Y el argumento, yo, que como os he comentado, estoy muy fuera del lore de Diablo, se nos introduce muy bien. O sea, realmente no sientes que te estés perdiendo cosas. El juego empieza con una especie de ritual demoníaco en el que se sacrifican 3 personas para invocar a un ser de otra dimensión demoníaca o infernal. Y ese ser resulta ser Lilith, un demonio que da bastante miedo, y que da bastante mal rollo. Y bueno, luego según vamos avanzando, vamos conociendo a distintos personajes de los que pueblan el mundo, y que al final, por lo que parece, pues hay como una especie de iglesia que rinde culto al ángel o al ser divino Inarius, que parece ser que, aunque debe ser un grandísimo hijo de la gran puta, pues... también odia bastante a los demonios. Entonces, pues también también quieren utilizar, digamos, los poderes divinos de este ser para enfrentarse a Lilith. Y nada, no mucho más. La trama, tengo que decir que me ha sorprendido. Me ha parecido bastante más interesante de lo que me esperaba, porque pensaba que iba a ser un juego de mazmorreo y ya, no mucho más. Y aquí el argumento tiene verdadera importancia y verdadero peso. Tanto que además nuestro personaje, que aunque es un random de la vida, porque tú te lo puedes crear, pues ya sabes, con tu propio nombre y con tu propia apariencia en un editor de personajes, aunque sea un random, tiene bastante importancia dentro del peso de la trama y tiene su voluntad propia y su personalidad. Es decir, está doblado, tiene bastantes líneas de diálogos a la hora de interaccionar, pues con todos los personajes que van haciendo avanzar la trama, vaya.
Y además el desarrollo de este argumento se ve bastante potenciado por el hecho de las cinemáticas, que son, no digamos muy frecuentes, porque esto no es un Uncharted, ¿vale? No vamos a tener cinemáticas a cada paso, pero en momentos clave de la trama y momentos cumbre sí que hay cinemáticas muy tochas y bastante guapardas. Y luego aparte también en otros momentos quizá más de reposo, más de diálogo y tal, tampoco vamos a estarlo viendo continuamente en vista isométrica, sino que vamos a disfrutar de planos un poquito más cercanos, planos un poquito más cortos. Y esto yo creo que también se agradece para descargar un poquito de la monotonía, bueno, pues que es esa visión a vista de pájaro, todo el mundo, ¿no? Que tiene, por supuesto, su encanto, pero creo que le da bastante agilidad y es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en los trailers y en la beta, que yo no la he probado, pero bueno, del Baldur's Gate 3, ¿no? Si habéis visto vídeos y demás, pues sabéis un poco a lo que me refiero. Y es que, además, estos planos cercanos, aunque hay personajes, especialmente nuestro protagonista, que como lo hemos hecho un editor, pues va a ser más feo que el carajo porque no hay otra opción. Y hay personajes que son un poquín flojos, pero en general lo que son los gráficos y destacando el tema de los entornos, las distintas, pues tanto entornos naturales, ¿no? Como arboledas, cavernas y demás, como zonas más urbanas y más de poblados y sus construcciones y demás, pues todo raya a muy buen nivel. Y no solo que los gráficos sean buenos y dignos de la nueva generación, que yo creo que lo son, especialmente teniendo en cuenta pues esa visión a vista de pájaro y el tamaño de los escenarios, sino que es que encima creo que el estilo artístico está muy bien elegido. No es simplemente un aspecto realista y ya, no es una visión del mundo a través de un filtro gris y marrón, sino que tiene una paleta de colores, tiene pues eso, una fotografía bastante buena y bastante bonita en general, bastante bien elegido lo que es, pues eso, a nivel de entornos y tal. Y nada, chicos, no sé, no mucho más, estoy terminando ya, pero bueno, el mapa está guay, bastante grandecito, y de hecho por lo que he visto es como un 15% o así, no sé si más o menos, lo digo un poco a ojo, de lo que es el mapa del juego final, o sea que vamos a tener ahí contenido a muerte. Y lo que podemos encontrar, para quien no haya jugado un Diablo en su vida y no sepa de lo que estoy hablando y me haya aguantado hablando ya más de 10 minutos, pues se lo voy a contar ahora. ¿En qué consiste en un Diablo? Bueno, pues básicamente te mandan tus misiones y y esas misiones, por lo que sea, van a exigir que te metas en un sitio muy profundo, tipo caverna, alcantarilla, cueva, sótano tenebroso, catacumba, y que nos peguemos ahí con cientos y cientos de bichos para que nos den un montón de armas y de armaduras y de equipo que vamos a poder ir mejorando pues prácticamente continuamente, ¿no? Es decir, vas a estar todo el rato recibiendo que si unas botas nuevas, que si una espada, que si un arco, tal, no sé qué, y vas a tener que ir evaluando pues cuál es el equipo que te quedas, cuál es el que actualizas, cuál es el equipo que vendes, cuál lo vas a desintegrar por materiales y demás. Y este es el bucle jugable del juego principal. Es el inicio del Dungeon Crawler realmente, el Diablo. Sí, totalmente. Es el que crea pues esta dinámica que luego hemos visto en multitud de otros juegos y que también ha impregnado a otros géneros, Sin más, pues por ejemplo el Nioh, aunque yo no he jugado a Nioh, pero sí que jugué al Stranger of Paradise y sí que usa una mecánica pues totalmente de este Dungeon Crawler, ¿no? De mazmorreo a muerte y luteo ahí a saco. Para este luteo, ¿quién nos ayudan? Pues los NPCs. Hay NPCs tipo que si tengo una tienda y te puedes comprar pociones, que si soy el herrero y te vendo armas, o que si soy el armero... Bueno, perdón, el armero te vende armas y armaduras y el herrero es el que te sirve para sacarte los materiales del equipo. Y luego aparte, pues que si hay una cosa que han metido que no me termina de molar, pero es básicamente la piedra angular del endgame del juego, y es que el recurso más raro del juego, que son unos óbolos o algo así, no sé exactamente cómo se llama, son unos óbolos morados, y que consigues haciendo cierto tipo de incursiones, es una moneda muy escasa que puedes intercambiar por una especie de caja sorpresa, que igual
tú metes ahí 50 óbolos y te dicen, mala suerte, te sale una espada normal de mierda nivel 1. O, espada legendaria. Entonces es ahí donde va a estar el enganche máximo, yo creo. Una de las novedades que sí que es un personaje que se llama el ocultista, que puede extraer el aspecto de objetos legendarios, meterlo en otros objetos, porque aquí también se puede jugar con el tema de los aspectos que vamos desbloqueando. Y está guay. Pero que sirve para skins, ¿no? Simplemente. No sé muy bien porque no he llegado a trastear del todo con ello, con el tema de los aspectos, así que no te sé decir exactamente si es solo la skin o si también parte de las habilidades del objeto lo vas a poder mantener. ¿Crees que esto del óvulo corre peligro de ser compra, luteo, pachinko machín? Iba a preguntarte lo mismo. Sí, o sea, yo creo que esto es... A ver, no sé cómo explicártelo. Alguien que juegue al Diablo de forma absolutamente tradicional lo podría ignorar perfectamente y podría pasarse la campaña perfectamente sin usarlo. Ahora bien, por un lado, creo que jugar a Diablo 4 de forma tradicional es casi imposible, para empezar por lo que comentaba al principio y quiero incidir ahora un poco, que es el tema de conexión permanente, que no es únicamente que tengamos que estar conectados permanentemente a los servidores de Activision Blizzard, sino que es que dependemos de ellos para absolutamente todo. Es decir, como algún día hay algún problema en Activision Blizzard, pues no vas a poder jugar ni offline a Diablo. De hecho, es que creo que no tiene opción para jugar offline, que es una de las grandes quejas, que tú te conectas al servidor y que te van a aparecer los randoms por ahí por el mundo, porque sí, y no puedes evitarlo. Y entonces, no solo esto, no solo estas mecánicas propias de estar jugando en lo que sería un pseudo MMO, sino que además todo el juego, de alguna manera, está construido también en torno a la idea de que es, abro comillas, un juego-servicio. Y es que, pues eso, nos vamos a poder encontrar, pues que sí, desafíos diarios, misioncillas, cosas así. Entonces, por eso, Gonzalo, es por lo que digo que va a ser complicado enfrentarse a Diablo 4 como si fuera un juego tradicional. Por eso creo que la mayoría de los que jueguen y les guste y les enganchen, pues al final van a tener que pasar por el aro de los óbolos, que va a ser el endgame de, oye, tengo mi personaje maximizado, pero ahora quiero un casco legendario, porque no tengo mi casco, pues te va a tocar pasar por ahí sí o sí. Y también, ojo, creo que aunque pueda ser una cosa muy criticada por los detractores del juego, también creo que va a ser una de las partes más importantes del mismo, como lo podrían ser las cajas de botín del CSGO, ¿vale? O sea, a nivel de streamers y a nivel de lo que... no sé si dinero, porque creo que no se pueden comprar óvulos con dinero real, pero no sé, en el juego final estaría bien saberlo, ¿eh? Pero creo que va a ser una de las partes vertebrales de este juego para la gente que esté ahí quemadísima de horas. Creo que ya hubo polémica precisamente con el... Bueno, con la tienda, ¿no? Con la tienda del Diablo 3 era, ¿sí? Sí, eso es. Entonces, bueno, a ver si han aprendido o no. Dos preguntas muy rápidas, Pablo. Has dicho que te puedes encontrar con los otros jugadores por el mundo y puedes atacarles, porque es que si no recuerdo mal, en el Diablo 2 podías darte de hostias contra otros personajes y robarle cosas incluso del inventario que llevaran en el inventario. Nada equipado, ¿no? Pero he visto en alguna parte, no sé ahora mismo dónde, que sí, que hay PvP. Pero tú, cuando estás por ahí recorriendo el mundo y te encuentras a Felipe Gutiérrez 360, que es nigromante de nivel 17, no le puedes pegar. En principio es aliado y vais a estar ahí cabalgando las colinas de la cordura juntos y matando esqueletos. Y otra pregunta. Y no tienes que tener cuidado con darle con tus hechizos de área. O sea, no, que va. Es como es aliado y ya está. Claro, yo no me refería tanto al fuego amigo, sino como al fuego enemigo. Directamente ir a por él para lootear lo que él haya looteado. Sí, por eso digo que hay... Claro. Creo que hay PvP, pero yo no lo he visto. No lo he podido probar. Claro, y luego la otra pregunta. ¿Sabes si hay cooperativo local? O sea, si tú y yo podemos jugar desde la misma consola, aun conectándonos a internet.
Pues es buena pregunta. Y creo que no he visto la opción yo por lo menos en esta beta. Lo del cooperativo local ya, Abel, está cada día más caduco, ¿eh? Ya, mira que me jode, ser, pero... que yo soy muy de cooperativo local, pero creo que justo en este juego no te da la opción. Es que el 3 sí lo tiene y en la versión de Switch, supongo que en todas no, pero yo que he jugado la de Switch sí que lo tiene y mola bastante el poder jugar local. Y en este caso, aunque se conecte a internet y te encuentres a Rodrigo Gutiérrez por ahí, como tú has dicho, pues estar jugando con un colega, con tu pareja, con quien sea, con un amigo o un familiar, pues oye, mola. Y si tienes 4 mandos, decir, venga, vamos a full equipo. Y, sin necesidad de estar cada uno en su casa, estando todos en el mismo sofá, ¿no? Nada, yo no he visto la opción, ¿eh? Lo que no quiere decir que no la tenga o que luego el juego final no la vaya a tener, pero yo no lo he visto. He visto que hay opción de clanes, de hecho me he metido en un clan, no me ha servido de nada, pero bueno, estoy en un clan. No has coincidido con ninguno, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pues es que eso, ¿sabes cuál ha sido el fallo? No haber creado el clan de L3, se hubieran unido todos. Sí, lo tenemos que hacer. Y nada, chicos, no quiero monopolizar mucho más tiempo del programa. Diablo 4, bastante molón y bastante guay como nueva entrega de Diablo. Creo que no va a decepcionar en lo jugable prácticamente a nadie. Estoy casi seguro, pero quizás yo la mayor pega que la pongo es esa sombra de juego como servicio que tiene en muchas cosas. Y chicos, terminamos ya con esto la sección de la clave, que ha venido hoy cargadita de juegazos y pasamos nada. Ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, yo creo que un par de noticias sí que vamos a poder comentar, así que Abel, a mí se me está poniendo el cuerpo con un ritmo un poquito iruliense hoy. Sí, totalmente. Cuéntale a los oyentes por qué. Bueno, pues porque hemos tenido un gameplay de 10 minutos en el cual hemos podido ver a Aonuma jugando un poquito a Zelda Tears of the Kingdom. Y sinceramente a mí todo lo que han mostrado me ha parecido una burrada en lo jugable, una auténtica burrada. Lo primero que hemos visto ha sido el mundo de siempre, el que ya conocemos, el de Breath of the Wild, con un Link montado a caballo, y en el momento en que la cámara empieza a girar empezamos a ver algunas estructuras sí un poquito más que dices, uy, esa torre de ahí, qué extraña es, no es una torre Seika, es una torre distinta. Y ver cómo del cielo, en el cual ahora está poblado de estructuras, cae hacia el suelo una piedra. Y aquí nos han traído la primera mecánica, una que ya habíamos visto en algún que otro vídeo y avance de Zelda Tears of the Kingdom. Básicamente lo han llamado el rewind, que será como el rebobinado, ¿no? Básicamente consiste en que cualquier objeto físico del entorno vas a poder hacerle retroceder en el tiempo. Claro, aquí en el gameplay lo que hemos visto es cómo Link se subía en esta piedra y volvía hacia el cielo, lo cual le ha servido como mecanismo para llegar a estas islas que se llaman Islas Celestes y poder jugar por esas islas. Pero esta mecánica en verdad da pie a muchas más cosas, da pie a resolución de puzzles de unas maneras muy muy locas. Podrías activar un interruptor con un objeto y después devolverlo hacia atrás para que te abra una puerta, por ejemplo, temporalmente, y poder incluso huir de enemigos de esta manera. Sí, es justo lo que he pensado. Cuando he visto lo del rebobinar, he dicho, esto es carne de puzzle, para los templos. Sí. Claro, totalmente. Te puede servir, hace tiempo ya vimos en algún... no era gameplay, pero en algún avance pudimos ver cómo una bola con pinchos caía, te la lanzaban los enemigos y tú la detenías en el tiempo y la devolvías hacia atrás reventándoles, ¿no? Incluso mediante las físicas que tiene el propio juego, que a día de hoy todavía en Breath of the Wild siguen saliendo muchas cosas súper interesantes con las físicas del juego, incluso rebobinando y añadiendo físicas, trampolines o lo que se te ocurra,
porque este juego va a ser muy loco en cuanto a mecánicas y físicas, se van a poder generar cosas muy, 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 muy locas. La siguiente mecánica que nos han comentado es el combinar. Y esto a mí me ha volado la cabeza porque de repente lo primero que se me ha venido ha sido Minecraft. Se ha visto en el vídeo como Link tenía un palo y ha combinado una roca enorme con un palo y ha construido una maza. Claro, antes veíamos como un enemigo, nuevo por cierto, le golpeaba con el palo y duraba 4 golpes con el palo en buen estado. Luego se le rompía. En el momento en que lo combina con la roca, le ha durado mucho más y además el monstruo, que era el mismo, ha muerto antes. O sea, ha aumentado la potencia de ataque y la durabilidad. Pero no se queda ahí. Es que en este gameplay lo que nos han dicho es que se puede combinar todas las armas con todo. Las flechas se pueden combinar con hojas, aunque no hemos visto su efecto. Algo tendrá que ver con el viento de por medio, seguramente. También con el jugo de Uchu, que es unas pelotitas, unas gelatinillas, que hay de varios tipos. Hay de fuego, hay eléctricas, hay normales, hay de hielo. Y hemos visto cómo al lanzar combinando una flecha, combinándolo con hielo, ha generado una flecha de hielo, como si esto se tratara de Ocarina of Time. O combinándolas con un ojo de Kese, que es un murcielaguillo que hay en Hyrule, se convierte en una flecha perseguidora, en una flecha teledirigida. Eso está guapísimo, lo del ojo. Eso está muy guapo, pero claro, al lado había unas alas de Kese también. ¿Eso qué hace? ¿Qué va a generar? ¿Que vaya súper rápida, por ejemplo? ¿O qué? Es que hay infinidad, hay muchísimos objetos. En Breath of the Wild había muchísimos objetos. Y es de prever que en Tears of the Kingdom haya los mismos y algunos añadidos. Entonces, ¿qué posibilidades nos da esto? O sea, me parece una locura. También hemos visto que no solo las armas o las flechas se pueden combinar, también se pueden combinar los escudos. Un escudo lo combinan con una seta que cuando la golpean genera una nube de humo y Link de manera subrepticia se escapa por detrás y puedes hacer ataques de oportunidad por la espalda. Sí, esto es nuevo, ¿no? También es una especie de crítico ahí a lo Dark Souls, bastante chulo. El atacar por la espalda ya existía en Breath of the Wild normal, pero me refiero a esa especie de eso. O sea, no es simplemente un ataque por la espalda, es como que le ensarta, ¿no? En una animación específica y todo. Claro, es que justo por la seta en cuestión que han utilizado, generas esa oportunidad. Súper interesante y que ya amplía de manera pues casi infinita el número de opciones que tienes como jugador a la hora de enfrentarte a enemigos que ya eran extensísimas en Breath of the Wild, pues ahora más aún. Otra mecánica más, la ultramano. Bueno, hemos visto como en un momento dado cogía un tronco, lo juntaba con otro y los combinaba. Juntaba otro, lo combinaba y creaba una balsa. Luego los rompía, no rompía los troncos, pero los descombinaba, mejor dicho, y los volvía a colocar de otra manera. Y colocaba unos aparatejos, que ya los vimos también en otro teaser, que al golpearlos generaban una corriente de aire. Como unos ventiladores ahí. Sí, como unos ventiladorcillos que durante un tiempo específico lanzan aire hasta que tú le das otro golpe si quieres cortarlo. Y se generaba una lancha con la que cruzaba un pequeño lago. Que ese lago se ha visto, o a mí me ha dado la impresión por lo menos, que aunque gráficamente pueda parecer, sea muy parecido al Zelda Breath of the Wild, en ese agua se nota que ya no es un juego de la Wii U para la Switch, sino que es un juego que se ha creado para la Switch. Y este agua se ve especialmente bien. Y esta lancha es una locura. Es una mecánica que a priori podría parecer un poco como la primera, como la de combinar. Pero la diferencia es que cuando tú combinas dos cosas, un palo y una piedra, genera un objeto predefinido, por así decir. En este caso, tú lo estás creando y puede ser lo que quieras. Después hemos visto cómo se creaba una balsa que iba por el agua y en el momento dado en el que golpeaba un objeto que había en medio, estos motores la impulsaban hacia arriba. Y en los teasers pudimos ver tanto un globo
con una hélice hinchando el globo, como una especie de cochecito, como también otra lancha. Todo eso que ibas por el aire también con ella. Todo esto está abierto a la imaginación más absoluta de cada jugador. Y es que han pasado 7 años seis años, perdón, desde el lanzamiento de Breath of the Wild, si no me equivoco. Sí, son 6 o 7. Y a día de hoy todavía siguen saliendo locuras nuevas que la gente está creando. Esto va a ser infinito. O sea, esto da la impresión de que no se va a acabar. Porque si han tardado 6 años y todavía siguen sacando cosas, imaginaos esto con la cantidad de opciones locas que todo esto crea. Y bueno, la última mecánica ha sido la de la infiltración, que podrían haberla llamado la de la filtración directamente, porque es en esta en la que te conviertes en una especie de gotita y asciendes hacia un techo. Han dicho que esto, pues en estructuras físicas como pueden ser un techado de roca simplemente, va a ser accesible. En una cueva también vas a poder implementar esta mecánica, pero no en todos los sitios. Vas a necesitar que tenga una salida, ese techo por el cual tú te estás metiendo. Pero hemos podido ver cómo Link se metía en una cueva y salía en la parte de arriba de la montaña, en la cual hacía frío y tardaba un ratito en llegar. Que esto también abre posibilidades como, vale, y si entre medias también podremos encontrarnos a lo mejor pequeñas cavidades con tesoros o ciertos enemigos. Aquí lo que es la creación de niveles da un vuelco del copón. Y es más, es que esta mecánica también genera que la exploración tome otro nuevo sentido. Hasta ahora, bueno, Breath of the Wild revolucionó la exploración como ningún juego, la sensación de libertad y de exploración. No hay ningún juego de sandbox o de mundo abierto que consiga lo que consiguió Breath of the Wild, ni siquiera 6 años después. Y sin embargo, ahora van a darle otra vuelta más. Dentro de templos, ¿cómo va a funcionar esta mecánica? ¿Se va a poder implementar o no? Porque me parece una auténtica locura. Y ya para terminar, porque no quiero alargar mucho más esto, hemos visto que al final del vídeo, bueno, una música con un clarinete, creo que es un clarinete, aunque hay algunas notas que son un poco difusas, que también nos está diciendo ya que la banda sonora va a ser distinta, porque es un mundo nuevo, porque es un mundo en el cual ya Link, al cual sí pertenece, no como en Breath of the Wild, que solo teníamos un piano y Link estaba más perdido que el barco del arroz. Pero aquí encontramos un clarinete y encontramos que, vaya, es un instrumento de viento, que es justo cuando hemos podido ver también cómo Link se caía de una isla y ver que no hay tiempos de carga, una distancia de dibujado tremenda. Todo el mapa de Hyrule desde las alturas se podía ver prácticamente entero, yo creo. Una auténtica pasada. Y para cerrar estos 10 minutos de gameplay, han sacado la versión de la Nintendo Switch OLED con de Zelda Tears of the Kingdom. Que Pablo, no sé si tú te acordarás que hace un tiempo que grabamos un checkpoint, no sé con quién ahora mismo, no sé si fue con Mandy Cotton o fue con Eneko, que llevamos esta noticia y yo dije que era un rumor, pero yo dije que era real 100% por pequeños detalles. Ahí está grabado eso. Y se ha visto que esa filtración, ese rumor, que yo decía que no era rumor, se ha convertido en lo que era una filtración, porque es real. Y nada, y este ha sido en resumidas cuentas, a lo mejor me he alargado un poquito, pero este ha sido estos 10 minutos de gameplay que a mí me han volado auténticamente la cabeza. Sí, ha durado más el análisis que el propio gameplay, ¿eh? Pero, y me he cortado, lo siento. No, está bien. Ha habido cositas bastante interesantes que le van a dar un cambio. Esto, bueno, ha habido mucha gente DLC de Breath of the Wild. Bueno, yo creo que esto deja claro que, aunque se esté en el mismo mundo, tenemos no solo estas islas en el cielo, sino que a nivel de mecánicas va a ser una absoluta revolución. Habrá que ver todavía que bueno, pues muchas cosas, ¿no? Cómo se plasma esto en el juego final, pero desde luego tiene muy buena pinta. Muchas gracias, Abel, tío.
Y nada, vamos a pasar a la última noticia porque nos quedamos ya sin tiempo, pero no me quiero ir sin comentar otra de las cositas que han ocurrido recientemente, y es ese State of Unreal, un evento de Epic dedicado expresamente a comentar las novedades de su motor gráfico, ¿no? Del Unreal Engine. Un evento de 8 horazas en el que ha habido, pues os podéis imaginar, ¿no? Que revelaciones de todo tipo. Yo voy a contar las principales. Por ejemplo, una de las demos que más me gustó, la demo del todoterreno, un vídeo donde con unos gráficos muy muy realistas estamos viendo una de las opciones de Unreal 5.2, la última versión del motor, y que utiliza una característica llamada ensamblado procedural para generar un entorno así de realista. También otra cosita bastante chula, el MetaHuman Creator, una herramienta que sirve para crear modelados y animaciones humanas, pero hiperrealistas y de forma muy muy sencilla. Y la mejor demo de esto se vio en el Hellblade, en el Senua's... No se llama Senua's Sacrifice ya, ¿no? Es la segunda parte de Hellblade 2, de Ninja Theory, donde hemos visto que utilizan este MetaHuman Creator para animar el rostro de la protagonista de forma muy muy chula. Recomiendo mucho que veáis este vídeo en YouTube o donde sea, si podéis. Y luego nada, ya termino con un par de cosas menores. Lanzan Fab, que es un marketplace para recursos de Unreal, que va a facilitar mucho la labor de diseñadores de Unreal. Y también novedades para Fortnite, porque Fortnite lo actualizan con Unreal 5, le da un montón de características que no voy a entrar ahora a describir, pero hago especial hincapié en Unreal Editor, lo cual le deja al usuario la posibilidad de crear su propio contenido para Fortnite. Bastante curioso, y que va a añadir un montón de posibilidades, bueno, pues a este juego que ya de por sí pues estamos viendo que es un auténtico fenómeno de masas, ¿no? Y nada, bueno, para terminar la sección, que aparte luego quiero que entréis también vosotros si os apetece, chicos, pero para terminar la sección hay dos características que se repiten mucho y que probablemente hayáis leído 1000 veces, como que son las grandes revolucionarias de este Unreal 5, el que va a ser el gran motor de esta nueva generación de consolas. Y estas características de las que hablo son Lumen y Nanite. Tienen que ver con iluminación, tienen que ver con densidad de polígonos en los modelados, pero como no sabíamos muy bien de qué iba este tema, bueno, pues le hemos preguntado a nuestro amigo Jorge Ocaña, el que es un diseñador profesional para Unreal Engine, y le hemos preguntado para que nos lo explique. Así que vamos a escuchar el audio que nos ha mandado. Estoy encantado de poder ayudar a los amigos del podcast de La Regla del 3 aclarando el tema sobre el que me han preguntado, de Lumen y Nanite en Unreal Engine 5, que sé que es algo que aparece por todos lados, pero en realidad muchos oyentes y jugones en ningún momento han sabido realmente qué significa toda esta verborrea y palabras raros que vemos cada día en las noticias sobre videojuegos o de motores gráficos. Así que voy a intentar ayudar un poquito a entender este tema, pues Unreal es una herramienta que uso cada día en mi trabajo, incluyendo, de hecho, estas dos funcionalidades de las que hablamos, que son Lumen y Nanite. Así que, ¿qué es Lumen? Bueno, para empezar, primero debemos entender cómo funciona la iluminación en el mundo real, y a partir de ahí podremos explicar qué es exactamente esto de lumen. En el mundo real la luz rebota en los objetos infinitas veces y va perdiendo fuerza en cada rebote hasta que tiene tan poca potencia que no la podemos ver. Por ejemplo, si un rayo de sol entra por la ventana en un salón de gran tamaño, no solo veremos el rayo de sol proyectado sobre el suelo, sino que dicho rayo de sol rebotará en el suelo o en la pared y continuará rebotando infinitas veces en todas las paredes dentro del espacio hasta que pierde toda su fuerza. Es por eso que dicho salón, alrededor del área donde ha impactado ese primer rayo de sol, quedará muy iluminado, pero según vamos avanzando hacia el fondo del espacio, también habrá luz iluminándolo, cuyo origen primigenio es ese primer rayo de luz que entró por la ventana, pero esta luz se irá desvaneciendo según nos alejamos de la ventana, ¿verdad? Es por eso que en nuestras casas no necesitamos tener las luces encendidas para que, cuando es de día, podamos ver todas las paredes sin problema, a pesar de que el sol no está impactando en ellas directamente. Además,
Como segundo apunte sobre el comportamiento de la luz, deberíamos saber que si los rayos de luz impactan sobre una superficie de un determinado color, cuando la luz rebota se lleva consigo parte de la información de color de dicho objeto, y es por eso que, si por ejemplo el suelo de nuestro salón imaginario fuese de color rojo, cuando el rayo de luz de sol entra por la ventana y luego rebota infinitas veces, tintaría de color rojo absolutamente toda la habitación, a pesar de que las paredes puede que en realidad sean blancas, las veremos todas rojizas. Y así es como funciona la luz en el mundo real. Pues bien, Lumen es un nuevo sistema de iluminación dinámica que recrea exactamente este comportamiento de la luz de manera realista, frente a los métodos de iluminación dinámica tradicionales en los motores de videojuegos que se olvidaban por completo de calcular los rebotes de luz, ya que es un cálculo tradicionalmente súper pesado para el rendimiento y no había posibilidad de recrearlo de manera convincente con tasas de frames adecuadas para un videojuego. De hecho, ya existía en Unreal Engine 4 este tipo de iluminación realista a través del ray tracing, el consabido ray tracing, pero era tan pesado para el rendimiento que no lo hemos visto en absolutamente ningún videojuego. Pero en mi experiencia personal, en algún momento que he intentado usar esta iluminación global por ray tracing de la que hablaba, es imposible o era imposible superar los 5 frames por segundo en mi ordenador, por lo menos, y eso que tengo un ordenador bastante potente. Sin embargo, Lumen usa una metodología de cálculo muy ingeniosa que consigue reducir el coste de rendimiento hasta tal punto que por fin vamos a poder tener en los juegos este tipo de iluminación con comportamiento realista de verdad. Es importante destacar, además, que este es un tipo de iluminación que llamamos dinámica, como vengo repitiendo en todo momento, ya que sí existe desde hace muchos años iluminación en los videojuegos con estos rebotes de luz de los que estábamos hablando, pero para conseguirlo había que recurrir a metodologías de iluminación estáticas. Por ejemplo, entre muchos otros, la saga Uncharted o The Last of Us, por citar algunos muy conocidos, consigue iluminación muy realista en algunos de sus entornos a través de estas técnicas. Sin embargo, eran, como digo, estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la iluminación, una vez calculada por los desarrolladores de juego, quedaba grabada en los objetos y no se podía cambiar. Si calculabas la iluminación a las 12 de la mañana, el escenario iba a quedar iluminado con dicha luz y la sombra que proyectaba una mesa sobre el suelo, por ejemplo, seguiría ahí, aunque dicha mesa la destrozáramos con un disparo o simplemente la moviésemos. Por supuesto, ha habido siempre técnicas que conseguían saltarse de alguna manera esta limitación y por eso en Uncharted nunca hemos visto realmente esa extraña sombra de la mesa ahí después de haberla destrozado. Pero, por resumir, nunca era un resultado perfectamente realista. Son más triquiñuelas que otra cosa, quizá demasiado técnicas y difíciles de entender para entrar en ellas. Pero, en resumen, Lumen nos da esa iluminación de comportamiento realista de la que nunca hemos podido disfrutar de manera dinámica, pudiendo entonces implementar en nuestros juegos cambios de hora dinámicos o escenarios que cambian completamente con el tiempo, en los que la iluminación va a responder de manera realista y sin problema. Y en cuanto a Nanite, es algo más complejo de explicar para toda persona ajena al mundo del desarrollo de videojuego o de los artistas 3D como yo, pero por resumirlo de alguna manera que podamos entender todo el mundo, se trata de un nuevo sistema implementado en Unreal 5 que nos permite usar modelos 3D de altísimo poligonaje en nuestros escenarios o niveles de juego sin una gran afección al rendimiento. Tradicionalmente, los modelos incorporados en los videojuegos tenían que contar con un número de polígonos que no fuese excesivamente alto, pues de otra manera el rendimiento se iba a pique, a pesar de utilizar técnicas como los LODs o LODs en inglés, de los que algunos probablemente habréis escuchado hablar, que nos permitían tener modelos de mayor poligonaje cuando la cámara estaba cercana a un objeto y versiones de dicho objeto de menor poligonaje según la cámara se fuese alejando. Pero aún así, la versión de mayor poligonaje del objeto, la que se veía cuando la cámara estaba justo enfrente del objeto, seguía sin poder ser de un poligonaje excesivo si no queríamos tener problemas de rendimiento. Nanite lleva esta idea del poligonaje dinámico a un nuevo nivel nunca visto, mucho más allá de lo que los LODs o LODs podían hacer, de manera que
que podemos ahora literalmente utilizar modelos de millones y millones de polígonos directamente en el juego, sin preocuparnos de que afecte sobremanera al rendimiento. Y eso lo hace a través de una serie de cálculos inteligentes. Unreal 5 sabe que es absurdo mostrar polígonos en pantalla que sean más pequeños que un píxel de nuestra pantalla. Pues si es más pequeño que un píxel, ¿para qué mostrar dicho polígono? Pues bien, lo que hace Nanite es adaptar continuamente el poligonaje de nuestros modelos para que cuando estamos cerca de ellos nos muestre todo el detalle posible. Gracias a todos esos millones de polígonos que tiene el modelo, podemos, por ejemplo, ver perfectamente recreado todo el detalle y rugosidad de una roca o la corteza de un árbol. Pero si nos alejamos a una distancia en la que dicho detalle no es perceptible, Unreal simplemente se va a ahorrar de manera inteligente un montón de polígonos que va a dejar de mostrar en pantalla. Nanite es una ayuda sobre todo para los artistas, porque podemos recrear modelos de altísimo detalle y tenerlos en escena o incorporados en un videojuego de manera súper rápida, frente a flujos de trabajo tradicionales. Antiguamente, para representar todo este detalle, se recurría a técnicas que, mediante texturas aplicadas en modelos de bajo poligonaje, simulaban de alguna manera este grado de detalle. Crear estas texturas sobre los modelos era un proceso, en ocasiones, largo y tedioso, que gracias a Nanite vamos a poder ahorrarnos en gran medida. Eso significa que, además, en el mismo tiempo que antiguamente un artista creaba un asset para el juego, quizá ahora puede crear 3. Y todo ahorro de tiempo supone, además, que sea más fácil incluir más contenidos y más assets en un videojuego por el mismo precio por el que el desarrollador antes podía crear en realidad muchas menos cosas. Además, no hace falta decir que en realidad ese flujo de trabajo que se seguía para crear texturas sobre modelos de bajo poligonaje, aunque es súper convincente si se hace bien, sigue siendo un truco para engañar a nuestro ojo y no geometría real. Y realmente que todos esos millones de polígonos estén ahí le dan un realismo abrumador a los objetos que colocamos en escena. No utilizaremos, desde luego, Nanite en todo ni en todos los juegos necesitarán ese nivel de detalle, desde luego, pero es una grandísima ayuda para conseguir modelos y entornos tridimensionales ultra realistas a un nivel que no hemos visto nunca antes. Y cuando empiecen a salir videojuegos que hagan uso tanto de Lumen como de Nanite, realmente va a ser algo alucinante. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por este audio, la verdad, tan detallado, en el que yo pensaba que nos ibas a explicar así de forma muy sucinta y, oye, yo creo que para el que se haya querido enterar con un poquito más de detalle de en qué consiste estas tecnologías y por qué van a ser tan importantes, pues nos lo has dejado bastante claro. Muchísimas gracias de nuevo. Y chicos, no sé si queréis vosotros apuntar algo. Pues bueno, ha sido un lujo, la verdad, esta explicación, estos 7 minutillos, 8 minutillos de explicación tan precisa. Me parece muy curioso lo del tema de la luz. Yo tengo ciertos problemas con el ray tracing en mi televisor porque sí que puedo ejecutarlo, pero como no me he gastado 7.000 euros en una tele, como que no va bien del todo. Y las zonas oscuras son demasiado oscuras y a lo mejor es increíble que hace unos años el ray tracing estuviera en boca de todos. Bueno, hace unos años, es que hace 2. Y a día de hoy ya tengamos una tecnología que se lo folle directamente. Me parece espectacular. Bueno, aquí es lo que ha comentado, claro, es que el ray tracing que estamos viendo nosotros es para iluminación estática y que de momento no se puede ver ray tracing con iluminación dinámica. Claro, no, y convivirán incluso un ray tracing para iluminación estática en determinados entornos, sobre todo en fondos muy lejanos a lo mejor, y en algunos más cercanos esta nueva tecnología. Sí, al final solo van a poder utilizar Lumen aquellos juegos que utilicen Unreal, claro. Todos los demás pues están en principio carentes de... Claro. Y luego, y ya le dejo paso a Gorko, el tema del ahorro de píxeles me parece muy curioso porque precisamente estábamos hablando de Zelda Tears of the Kingdom, pero es que en Zelda Breath of the Wild hace algo parecido a eso ya, desde hace años. Y es que cuando hay una distancia de dibujado muy lejana, lo que hacía para reducir recursos es que tú no ves el árbol normal. No existe ese árbol que luego vas a ver de cerca. Lo ves en 2 dimensiones. Solo que está tan lejano que no lo notas, no lo aprecias. No, pero esto no es de Breath of the Wild, esto se lleva haciendo desde hace 1000 años.
GTA San Andreas lo hacía ya, o incluso antes yo creo que ya se hacía. Pero sin darte cuenta de que estás viendo un escenario en 2 dimensiones. Un elemento, no un escenario, perdón, un elemento del escenario en 2 dimensiones. Porque en San Andreas sí que te das cuenta que dices, madre, eso es cartón piedra ahora mismo. Claro, en San Andreas me refiero sí más bien al tema de texturizado, sí. Claro, seguro que se ha hecho antes de Breath of the Wild, pero bueno, yo el conocimiento que tengo es justo en este. Y es un recurso más creativo. Y bueno, pues según estaba escuchando a Jorge me ha venido a la cabeza. Me parece muy chulo ese ahorro de píxeles, sobre todo a este nivel ya de fotorrealismo en el que se está trabajando, ¿no? No, y a nivel también de que tú estás metiendo un modelado poligonal de altísima densidad y de un nivel de detalle flipante, y ya no eres tú el que haces el juego, sino que es el propio motor el que se encarga de que si el jugador está lejos, rebajarle y quitarle detalle. Es que es bastante molón. Sí. Muy, muy chulo. Qué bien lo ha explicado, también te lo digo, ¿eh? Sí. Sí, no, a mí me parece súper curioso el tema de... no sabía realmente cómo se iluminaba antes, ¿no? Como cuando ha hecho la referencia a Jorge explicativa y muy didáctica sobre la iluminación que se usaba antes del concepto que ellos manejan en Lumen, ¿no? O que se maneja con Lumen, de esta iluminación estática basada también en los objetos. No tenía ni idea, no sabía que directamente lo que programaban era cómo rebotaba y cómo iba a reflejar, ¿no? La luz los objetos, pero que sin embargo si eran objetos, pues como él bien ha dicho, ¿no? Destruibles y demás, se podía quedar esa iluminación ahí. Me parece que, claro, que eso dejaba ver demasiado los entresijos de un juego, mientras que esta incorporación de Lumen aporta ese sistema de tener una iluminación dinámica que suponga cada vez mayor semejanza con cómo funciona la luz en la vida real, ¿no? Y también lo que decíais, ¿no? Nanite con este ahorro, bueno, con esta capacidad inteligente del ahorro de pixelados, ¿no? Y de poder tener en cuenta hasta qué punto algo, ¿no? Con toda la carga poligonal que tienen ahora los videojuegos, obviamente por los motores gráficos que estamos viendo, pues esta capacidad de discernimiento del propio motor gráfico a la hora de saber qué elementos son importantes o qué elementos están en primer plano o qué elementos también son interactivos, ¿no? Bueno, hace relativamente poco también se hablaba de un tema, ¿no? De programación con todo el tema de lo de las cajas amarillas de Resident Evil 4, que al final hay cosas, ¿no? que parece que pueden quedar feotas dentro del juego, de los videojuegos, pero que al final son necesarias o que son trucos de programación o que es simplemente, ¿no? el desarrollo de la propia tecnología de desarrollo, en el cual los programadores y los desarrolladores tienen que hacer fácil a la máquina que pueda tomar decisiones o encontrar atajos a la hora de decidir qué es importante, qué no, qué pistas se le da al jugador, porque no todo es tan sencillo en el campo de la programación como pensar, no, es que esto está mal hecho o esto está tal. No, cuando haces una puerta tienes que pensar en qué sentido gira la puerta, es una puerta abrible, no abrible, con qué se comunica, qué va a tener detrás, es destruible, no es destruible, todas esas, ¿no? Todos esos caminos lógicos que tiene que seguir un desarrollador, pues a nivel de lo que estamos viendo, ¿no? Con Unreal y con estas dos implementaciones, todo lo que sea al final al motor gráfico, hacerle el trabajo fácil y usar estos serie de atajos a la hora de cálculos y demás para que sean capaces de tener un mayor rendimiento, creo que está súper bien explicado y que, joder, que a veces necesitamos un poco esta visión técnica también, porque nos aproxima a la complejidad de los retos en el día a día del desarrollo de un videojuego y en muchas de las cosas que se tienen en cuenta, o muchas de las ya decía, con el tema de la iluminación, ¿no? De esta triquiñuela que a mí me ha sorprendido. Supongo que, claro, que era la forma más óptima de hacerlo en su momento y que ahora con estas implementaciones de Unreal, para la que obviamente Jorge ha dedicado 9 minutos muy, muy concisos, pero muy bien rellenados, mientras que todo esto ha formado parte de una conferencia de 8 horas, pues es que creo que esa conferencia de 8 horas puede parecer baladí o puede parecer tremenda turra, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados en el mundo del videojuego a que
a que si me dan 8 horas que sea de 3 y de trailers, pero no a asumir que hay unos entresijos por detrás que son casi tan importantes y que hablan mucho del mérito, ¿no? Es como decir, bueno, pues también está bien que a veces te den un poco la chapa con la fotografía en el cine. Pues esto es un poco lo mismo, pues también está bien que haya algo que nos explique realmente cuáles son las complicaciones a las que se enfrenta un equipo de desarrolladores a la hora de esto, de programar un videojuego y de iluminarlo y de hacer los modelados y de ponerlo, ¿no? a correr y ver qué rendimiento tiene y ver qué es importante para el jugador, a qué le va a prestar atención y qué cosas son mucho menos relevantes como para que el motor gráfico no esté sufriendo porque todo sea hiper mega realista, porque ni siquiera nuestra visión es así. Entonces, joder, me ha parecido súper interesante, me ha gustado un montón. Es que es verdad que cuando cuando estás entre bambalinas, cuando buceas un poquito en la complejidad de las cosas, lo aprecias de una manera mucho mayor, yo creo, ¿no? Entonces, es verdad lo que has dicho, Gorko, que el hecho de que Jorge nos haya explicado esto de la manera en la que nos ha explicado además, joder, pues viene muy bien para... Por lo menos a mí me ha gustado mucho y nos viene muy bien a todos, tanto a nosotros como a los oyentes. Sí, efectivamente, porque al final a veces nos olvidamos de que los que estamos hablando aquí, pues sí, somos tres apasionados de los videojuegos y lo hacemos lo mejor que podemos, pero no somos en ningún caso profesionales ni eminencias en ningún campo de este sector, más allá de lo que ya comento, que nos gustan los videojuegos y lo que nos gusta comunicar sobre ellos, ¿no? Pero está bien que de vez en cuando pues tengamos a un profesional como la copa de un pino, como es Jorge. Así que nada, muchas gracias de nuevo por esa aportación. Oye, los demás oyentes que queráis también mandarnos vuestros audios y demás, pues la regla del 3 podcast@gmail.com y estaremos encantados de escucharlos en nuestros programas. Y chicos, hasta aquí yo creo que ha llegado el programa de hoy. Vamos a ir echando la chapa. Ha quedado un poquito más largo quizá de lo que habíamos pensado, de ese formato más ligero que pensamos que tiene que ser el Checkpoint, pero es que esta semana estaba cargadita de juegazos, como ya hemos visto. Teníamos su buena dosis de actualidad y hacía falta comentarlo. Así que nada, chicos, ya me despido. Abel, tío, muchísimas gracias por haber estado por aquí una semana más y te veremos pues dentro de poquito ya. Eso es, nada, un placer. Y es verdad que creo que ha sido el primer programa que ha durado más la clave que las noticias. Sí, pero sí. Pero también te digo que me da igual que se haya alargado porque así he podido estar más tiempo con vosotros, así que me da igual. Has estado brillante e incombustible, como siempre, Abel. Tío, muchas gracias. Y también le agradecemos al amigo Gonzalo Díaz, que ahora mismo está detrás de ti, imbécil. Está ya con el mando en las manos. ¿Has estado jugando todo el podcast, Gorko, mientras grabábamos? Ha estado jugando durante la grabación y no es cierto. Se entiende porque hay ganitas de ese Resident Evil 4. No es cierto. Os he estado prestando muchísima atención y para nada he tenido que salvar a Ashley 2 o 7 veces en la grabación de este podcast. Pablo, ¿te has dado cuenta que has estado muteado más tiempo del normal, no? Sí, es verdad. No hagáis falso testimonio porque he estado muy pendiente de vuestras movidas, pero hay que tener en cuenta que yo al inicio de este programa he hecho un inserto sobre una idea. Es que ¿de qué zona de España estamos hablando en Resident Evil 4? Pues es mejor... Supone que es Cataluña. Es mejor no decirlo. ¿Por qué? Porque es una imagen que no nos juega a favor. Nosotros somos gente muy abierta, muy bicharachera, muy campechana, nos gustan los extranjeros y por supuesto que todo el mundo sepa que todo lo de Resident Evil 4 es difamatorio, que si vienen a España, plagas, como mucho plagas, se van a llevar un poquito de a lo mejor gonorrea o sífilis, pero el resto nada. Somos gente muy limpia, nos gustan las tapas y ya está, tapas. Ya está. Que hagan y no hay tantos castillos. O sea, han puesto un castillo, pero el país con más castillos de Europa es Francia. Pero aquí hay un puño también, ¿eh? No hay tantos, se están flipando.
Pues nada, chicos, haya castillos o no haya castillos, yo también, Pablo Sánchez de Rojas, me despido de este templo, de este palacio que es el programa L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos, donde siempre somos 3. Adiós. Final Fantasy XIV Stormblood. Estaba tragando.